Universidad Nacional del Chaco Austral, carrera de Medicina, Concepción y Formación del Ser Humano. Antropología de la Sexualidad. Antropología, según el Diccionario Real de la Academia Española, es el estudio de la realidad humana, ciencia que trata los aspectos biológicos y sociales del hombre. Antropología de la sexualidad transforma la situación desde las líneas de pensamiento propias de la construcción sociocultural de la sexualidad. Para comprender aún más la antropología de la sexualidad, debemos clarificar algunos términos esenciales de la temática. Si hablamos de sexualidad, decimos que es un aspecto de la vida, está relacionada con la capacidad de sentir placer, involucra aspectos físicos, sentimentales y emocionales. Podemos decir también que genitalidad hace referencia al aspecto más corporal de la sexualidad, centrándose en los genitales, ya sea órganos genitales o reproductores. Existe una diversidad cultural en cada grupo social, que es la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de personas o una sociedad. Este tipo de diversidad se refleja en la existencia de diversos grupos étnicos en una determinada área. Dentro de un grupo social hay diferentes tipos de identidad sexual, que se refieren a cómo las personas perciben y se identifican como seres sexuales y cómo se va construyendo dependiendo de los valores e ideas de cada cultura. Si hablamos de sexo, nos referimos a las características físicas que diferencian al hombre y la mujer. Cada persona tiene un género. Este se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para el hombre y la mujer. Además, cada persona posee un tipo de orientación. Es el sexo hacia el cual una persona se siente atraída emocional, romántica, sexual o afectivamente. Por otra parte, dentro de la sociedad existe una diversidad sexual que nos indica que existen muchos modos de ser mujer u hombre, más allá de los rígidos estereotipos que se desarrollan en un contexto sociocultural. La sexualidad y la persona. Según el Diccionario de la Academia Española, la persona es un individuo de la especie humana. Aunque el concepto más común de persona es el de ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia, su significación puede tratarse desde diferentes perspectivas. Por tanto, podríamos definirla como un conjunto unido de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales, y ello porque es un ser único e irrepetible, que de manera individual posee principios y valores. La persona humana es un ser independiente, inteligente y racional, que desde pequeño desarrolla sus conocimientos y se apoya en la educación para desarrollar todas sus potencialidades frente a la sociedad, que es la que lo lleva a convertirse en un hombre productivo para la sociedad, que lo lleva a ubicarse en el contexto social como una persona que logra sus metas y propósitos que siempre serán individuales. Por otro lado, la sexualidad está determinada biológicamente como modelo esencialista. Las conductas sexuales determinadas por genética hormonal, anatomía y fisiología corporal. Los actos sexuales son naturales y la expresión de la sexualidad es natural. ¿Por qué los organismos han evolucionado para reproducirse sexualmente en lugar de simplemente crear clones, dividirse
o utilizar otros medios no sexuales? Desde la biología, la respuesta es porque la reproducción sexual crea variación genética en la descendencia, promueve la propagación y transmisión de rasgos ventajosos, crea genotipos novedosos más rápidamente, incrementa la resistencia a los parásitos, alienta la desaparición de genes defectuosos y aumenta el ritmo de la evolución. Sexualidad y familia. La familia es un acuerdo social basado en el matrimonio y el contrato matrimonial, que influye en el reconocimiento de los derechos y deberes de los padres, una residencia común para el marido, esposa e hijos, y obligaciones económicas recíprocas entre el marido y la esposa. La familia es una de esas raras instituciones que son tan importantes, tan esenciales, que los seres humanos simplemente no pueden vivir sin ellas, y que por ello en toda sociedad, por muy pequeña y primitiva que sea, existe la familia. En todas las sociedades existe la familia, no hay excepciones. La familia es universal para toda la humanidad. Muchas veces las familias no aceptan las elecciones que uno o varios integrantes de estas puedan tener con respecto a su sexualidad. Por ejemplo, un adolescente de 18 años trata de hablar sobre el tema con su familia y la misma lo ignora. Este joven se siente abandonado emocionalmente al no tener apoyo afectivo, por tanto se respalda en sus amigos, se sienten depresivos, optan por aislarse de la sociedad y muchas veces recurren a los suicidios. Esto se puede dar en una pareja homosexual o bisexual. Existe una ley que habla del matrimonio igualitario en Argentina. El 15 de julio de 2010 se aprobaba en el Senado argentino la inclusión del matrimonio igualitario, Ley 26.618, que abrió a las parejas del mismo sexo la posibilidad de acogerse al régimen de matrimonio civil, hasta ese momento restringido a las parejas heterosexuales. Sexualidad, sociedad y cultura. Durante muchos siglos, la historia fue la historia de los hombres varones, a los que se les concebía como los representantes de la humanidad. A la mujer le estaba reservada la educación para la vida, era considerada como la sacerdotisa del hogar, con dos únicas alternativas para su realización personal: ser madre y esposa. Los hombres subrayan la debilidad física de las mujeres y se argumenta cierta predestinación biológica que convierte a la maternidad en una obligación. A su vez, se valora la sensibilidad en detrimento de la inteligencia. ¿Cómo se vivía la sexualidad en esta época del siglo? Prácticamente se ignoraba casi todo lo referente al sexo, a la fecundación, al desarrollo fisiológico y psicológico de la sexualidad. El cristianismo y sus ideas sobre la sexualidad en el siglo XX. La Iglesia Católica enseña la práctica de la castidad. Esto se interpreta de manera que los creyentes deberían abstenerse de fornicar, que las personas dentro o fuera del matrimonio no deben practicar la masturbación, sodomía o comportamientos contraceptivos artificiales, coitus interruptus, esterilización y los medios o asistencias en el aborto. La enseñanza oficial católica indica en relación a la sexualidad como ordenada de forma natural para el bien de cónyuges, así como para la generación de hijos. Revolución sexual. El término revolución sexual o liberación sexual hace referencia al profundo y generalizado cambio ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX en numerosos países del mundo occidental en cuanto a la sexualidad. La revolución sexual se identifica con la igualdad entre los sexos, el feminismo, los métodos anticonceptivos, así como la contestación social y política. Historia de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Debido a que se lo asocia con los comportamientos animales biológicos, durante muchos años fueron signo de discriminación y trastorno.
La Organización Mundial de la Salud, el 17 de mayo de 1990, retiró la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de salud. Sexualidad en la sociedad actual. Llegamos ahora a nuestra pequeña década actual, y si miramos hacia atrás podemos ver los grandes cambios que se fueron dando en el siglo. Podemos ver la velocidad que estos tienen y que lejos de revertirse, el proceso tiende a acelerarse. La sexualidad es considerada un aspecto central en la vida y en la identidad de una persona. ¿Qué son los derechos sexuales? Entre otras cosas, es el derecho que tiene una persona a la libertad en cuanto a la sexualidad. Es educación sexual, es el respeto por la integridad del cuerpo. La orientación sexual es independiente del sexo biológico y se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual. Existen 3 tipos: la heterosexualidad entre personas de distinto género, la bisexualidad entre personas de más de un género y la homosexualidad entre personas de igual género. Con este audiovisual llegamos a la conclusión de que debemos aceptar a todas las personas con sus distintas creencias y costumbres, además de respetarnos mutuamente. A medida que el tiempo pasa, aparecen nuevas miradas antropológicas de la sexualidad humana, que tienden hacia una mirada más social y humanística. Para una mayor armonía social y un respeto mutuo entre las personas, debemos aprender a excluir los prejuicios que tenemos sobre las mismas e incluirlas y no excluirlas de la sociedad.